Mari Mari Compuché, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos, todas y todes a este podcast Las Voces de Octubre. Espacio abierto a territorios y comunidades organizadas y en resistencia al saqueo y la destrucción de la vida en todos sus sentidos, tanto ecológico, social, cultural, político, histórico, espiritual y ancestral. Hoy tendremos como invitada a Pamela de la Asamblea Feminista Nueva Aurora. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Y tendremos a Diego de la Asamblea Territorial Playa Ancha. ¿Cómo estás, Diego? Hola, bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Súper. Entonces, habiendo dicho esto, chicos, chicas y chiques, les comento que este podcast va a tener como centro de atención esta vez un poco este proceso constituyente que se viene encima, también un poco de análisis también respecto a lo que está pasando respecto a sus territorios y organizaciones, y finalmente vamos ahí a hacer algunas consultas también sobre las redes, las vinculaciones y cómo están ahí de pie todavía en sus territorios trabajando. Quisiera dejarlos con la primera pregunta, quisiera abrir este espacio. Voy a empezar con Pame. Te pregunto, ¿cuál es la posición, en el caso de ustedes, de la Asamblea Feminista de Nueva Aurora, frente al proceso constituyente? ¿Ya? ¿Y cómo debiese o cómo están, si ustedes lo están enfrentando de alguna forma o cómo creen que esto debiese enfrentarse de cara a ese periodo? Eh, bueno, nosotros claramente queremos que eso se lleve a cabo eh, de la manera más, pucha, ¿cómo decirlo? Transparente, entre comillas, porque creo que no sé si se puede lograr, pero nosotros estamos trabajando territorialmente como en una especie de proceso de concientización eh, política igual, ¿ya? Porque este sector le tiene harto miedo a lo político. Entonces, hay las organizaciones que funcionan acá tienen muchas desventajas en ese sentido, porque la población es mayor, es una población antigua, y hay poca rotación de gente. Entonces, lo que se hace, lo que se hizo de parte de la Asamblea Nueva Aurora, que es una asamblea aparte, nosotros somos asamblea feminista, se estuvieron haciendo hartos cabildos, ¿ya? Y tratando de informar. Y nosotros estamos como en la misma línea con respecto a la votación próxima, si es que se hace, pretendemos informar, porque nuestro foco igual tiene más que ver con el movimiento feminista, ¿ya? Eso. Súper, Pame. Entonces ustedes tienen ahí igual una distinción a nivel también en su espacio territorial con lo que es una asamblea territorial tradicional, podríamos decir, o en su espacio, ¿cierto? Ustedes tienen ahí algunas distinciones. Por ejemplo, quisiera profundizar un poquito cuál es esa diferencia al enmarcarse ustedes como una asamblea feminista y qué es lo que, por ejemplo, las distingue en ese sentido con la asamblea territorial de su sector. Bueno, yo creo que la principal distinción es que nuestro propósito, nuestro enfoque es poder organizar a las mujeres de manera territorial, ya partiendo desde la base y la intención de querer derrotar este paradigma de la competitividad entre mujeres. Entonces, pretendemos levantar distintos tipos de organizaciones con las vecinas, la misma olla común que estamos haciendo eh, ha permitido que vecinas se organicen para ayudarnos, no sé, en la repartición de platos, cosas súper básicas.
que tienen que ver con que conocer a la compañera de la calle, saber que hay un grupo que puede apoyar eventualmente si se necesita. Eh, Ese es nuestro enfoque. Pero también tenemos un enfoque político y tratamos de dejárselo claro a la gente también, ¿ya? Con el tema del plebiscito, siempre estamos en la olla común, por ejemplo, cada plato tiene un mensaje que tiene mucho que ver también con la liberación del pueblo mapuche, eh, con el asesinato de varias mujeres. Entonces estamos como siempre tirando el rollo, eh, de alguna manera, pero nuestro principal enfoque ahora es reunir a las mujeres y tratar de organizarnos entre nosotras como pobladoras. Siempre tenemos también ese enfoque que es muy importante para nosotros, que somos pobladoras, no somos cualquier agrupación feminista, ¿ya? Somos feministas de cerro, por decirlo de alguna manera, y es súper distinto, porque no somos no venimos como de una élite que quiere culturizar a las pobladoras, queremos construir con ellas, y eso es bien distinto. Sí, mira, excelente tu aporte, muchas gracias, Pame. Es sintomático el ejercicio que hacen ustedes, por ejemplo, hoy se conmemora también de varias formas, se ha estado conmemorando el asesinato empresarial del feminicidio de Macarena Valdés y efectivamente esta revuelta y lo que ha sucedido de octubre tiene mucho que ver con el feminismo y mucho que ver con la energía femenina. Ahora bien, vamos a pasar a Diego de nuestra Asamblea Territorial de Playa Ancha. Y Diego, la misma pregunta, ¿cómo se ha parado, cómo se ha planteado la Asamblea Territorial frente al proceso constituyente y cuáles son sus propuestas? Adelante, Diego. Bueno, primero para responder eso, creo que hay que marcar 2 periodos dentro de la formación de la Asamblea hasta la actualidad. Entendiendo también que se ha cambiado el proceso electoral del plebiscito, creo que antes era en abril y ahora es en octubre. Dentro de eso se enmarcan ciertas discusiones entre el periodo de octubre y enero, hasta febrero podría comentar, en las cuales existía, me imagino que parecido a lo que le pasaba a la compañera Pame, un sesgo de miedo a enfrentar este proceso del plebiscito, entendiendo también cómo se estaba dando, primero, lo complejo en la situación en la calle, que todavía seguía, y lo segundo es que también lo llevara el Congreso, el Parlamento, entendiendo también de que también era en rechazo a ellos y a ella. Frente a eso ahora, bajo el contexto de pandemia, la asamblea se aboca netamente a lo que es ollas comunes, sanitización, el trabajo más correctivo o más al corto plazo. Entonces se deja de lado la discusión verdaderamente de lo que iba a ser el plebiscito o no. Y frente a eso, desde hace 2 semanas creo, si es que mal no recuerdo, se plantea ya empezar con una discusión frente al plebiscito. Me imagino que también esto no es formal, pero me imagino que también con el objetivo de acompañar este proceso y llevarlo adelante, con las reglas que el territorio quiera. No sé si se entiende, pero buscando un poco el gallito con lo que va a plantear hoy día el oficialismo o la contraposición del oficialismo, que sigue siendo lo mismo, un poco llevarlo a experiencias territoriales, justamente con experiencias de cabildo, de discusión, de entender cómo llevar el plebiscito, de cuáles son las aristas que te va a abrir el plebiscito, porque el plebiscito, como se sabe, es una consulta nomás, y todas esas discusiones a posterior, a proyección. Eso a nivel de plebiscito podría comentar. Del proceso constituyente en sí, en el corto plazo, a eso me refiero. Sí, sí, por supuesto. Además que tú igual logras, también nos propones y nos logras distinguir también estas 2 etapas y donde efectivamente de marzo en adelante las energías también del miedo, porque como señalas tú y también lo señalaba efectivamente Pame, el miedo es una
herramientas que utilizan mucho este sistema para volver a someter y a dominar. Entonces, el miedo de repente del enfrentamiento, de la calle, del desabastecimiento, toma otra forma desde marzo. Y en este sentido, quisiera preguntarte, Diego, a ver, profundizar un poco más, ¿cómo han hecho este ejercicio de sacarse el miedo? Pamela comentaba que en la olla común siempre hay un mensaje que recuerda a los pueblos originarios y que recuerda que son pobladoras. Hay ahí un mensaje también de esperanza y todo. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde Playa Ancha? ¿Cómo han vuelto a despertar y se han planteado, como tú decías, ahora último, volver a discutir esto del plebiscito? Bueno, igual ha sido bastante complejo, entendiendo también las características económicas que tiene Valparaíso en particular, y Playa Ancha más particular aún. Eh, Porque el primer objetivo, más allá de la discusión del plebiscito, era tratar de abarcar lo más posible en vinculación con el territorio, entendiendo que es, como es el cerro más grande de Valparaíso, o uno de los cerros más grandes, que está en discusión con Placeres, me imagino, eh, se da la lógica de que es imposible como asamblea abordar, o era imposible como asamblea abordar todo el territorio, entonces se subdivide, y entendiendo también ¿cómo se llama? Las características económicas o de ingreso que tiene cada uno de los sectores, entendiendo que el sector bajo de Playa Ancha tiene mucho más ingresos que el sector alto de Playa Ancha. Solamente haciendo esa distinción, también entendemos de que la prioridad o el trabajo que se iba a dar en las ollas comunes iba a ser mucho más grande en los sectores altos de Playa Ancha. Dentro de eso, dentro de esa lógica, es donde desde la Asamblea se trata de vincular, dando ciertas herramientas o facilidades, con también un mensaje que no tiene que ir tanto con el plebiscito, tiene que ir más con el tema de la construcción del poder popular o la dualidad de poder, como entendamos el concepto, para que no hayan como discusiones en lo etimológico. Eh, entonces, frente a eso, enfocarnos netamente en el plebiscito o en el proceso constituyente creo que queda corto si no entendemos un mensaje de construcción de sociedad, donde la autonomía del territorio es uno de los ejes importantes, donde la sustentabilidad del territorio y la decisión sobre los recursos es un eje importante. Bajo esos tópicos es donde se podría traducir el trabajo el mensaje que quiere abordar la Asamblea. Con justamente panfletos que se entregan, se entregan en las ferias, en los mismos platos que van repartidos por distintas ollas comunes. Súper, muchas gracias, Diego. Entonces, eh, hay una visión también más extensa de lo que es este proceso también revolucionario y de reorganización de las poblaciones y, como dices tú, también en este caso de los sectores altos también de los cerros. También pasa con las chicas, ¿no? Pamela y de la Asamblea Feminista. Quisiera, en este sentido, pasar a Pame. Y preguntarte, Pame, bueno, vemos que ustedes también están en este proceso también de concientización, de politización, de organizar a las mujeres también. Entonces, ¿cuáles son en este sentido, algunas demandas, por ejemplo, la base del movimiento que ustedes también están vivenciando y cómo eso ustedes lo van vivenciando o lo van, digamos, llevando a cabo en el territorio? ¿Cómo lo podemos ver? ¿A través de qué cosas? Eh, Pame. Yo creo que ahí uno de los temas importantes es el tema de la justicia, ya de esa inexistente poder de justicia para los pobres en realidad. Porque todos sabemos que, no sé, un feminicidio eh, de una mujer de clase alta no es lo mismo que de las miles de pobladores que mueren a causa del machismo. Y creo que eso lo hemos estado exponiendo. De hecho, hemos hecho algunos cortes de calle eh, manifestándonos a favor de las compañeras que han fallecido recientemente. Y,
y Nueva Aurora es un lugar bastante muerto, entonces de repente que haya un corte de calle y puras mujeres es bien chocante. Ya son cosas que no se dan mucho, casi. Bueno, me crié acá y nunca había visto algo así. Entonces que nosotras, las niñas que alguna vez fuimos, que nos criamos aquí, que vimos cómo nuestras vecinas eran súper sometidas, con gente y vecinos también, mucha gente muy temerosa. Eh, Nosotros crecimos con un poco de rechazo a esa actitud de miedo. Entonces, igual se mueven las aguas. Ya, igual acá están pasando cosas, se están organizando más mujeres, y yo siento que una cosa que no ha resultado es visibilizarnos como organización y demostrarle a las mujeres que sí funciona, ya que sí se pueden llevar a cabo cosas. Nosotros, no sé, pues llevamos a cabo la olla común a pulso, hemos rotado de lugares, hemos conocido sedes de acá de la población, distintas pobladoras, le hemos pedido ayuda, las hemos integrado, han terminado participando en la olla, aunque están medias recelosas del feminismo. Entonces así de a poquito se va ganando espacio y de ahí van surgiendo conversaciones bien interesantes. Ya ellas van preguntando, compartimos las respuestas, se crean pequeñas discusiones interesantes. Eh, Queremos crear un ambiente nutritivo a nivel territorial, ya donde haya discusión, donde haya espacio de reflexión. Que hemos llegado a la conclusión con las compañeras de que el tema político se volvió tabú porque la gente no tiene espacio para conversar, para reflexionar sobre estos temas porque son explotados, porque, bueno, la tele y todos esos factores influyen, pero no hay un espacio de comunidad y a eso estamos enfocados igual, a generar espacios comunitarios. A generar espacios comunitarios. Uno de repente pensaría que las demandas, que estos procesos que son revolucionarios, enfrentar el miedo y hacer estos cambios de generación son revolucionarios. Uno pensaría que de pronto está esta imagen a veces socialmente de un aparato moviéndose completo, masas y cosas que suceden en esta revolución, y efectivamente lo que sucede son este tipo de cosas, ¿cierto? La reflexión, la discusión, la conversación, cómo vamos visibilizando lo invisibilizado y vamos dando espacio para comunicarnos, porque creo que octubre del año pasado rompió el tiempo y espacio al que estábamos totalmente acostumbrados y dormidos y nos subimos a otra dimensión, ¿cierto? A otro tiempo de ejercicio del poder también. Esta mismo quisiera conversar también con Diego y preguntarles a ustedes cómo también se ha ido generando estas demandas a nivel territorial, cómo han logrado ustedes también construirlas. Como dices tú, diferencian en Playa Ancha un sector más acomodado, por decirlo así, que el sector más bajo, y un sector más alto de Playa Ancha que es gigantesco también y que donde hay muchas más necesidades. Y en ese sentido también, además de las demandas y de su propio proceso interno, ¿cómo ha evolucionado eso? Por ejemplo, las ollas comunes, qué otras formas han ido tomando, quizás algún comedor. Cuéntanos a ver si hay ideas nuevas o cosas que estén sucediendo ahí en el territorio. ¿Es para la PAME o para mí? Ahí quedó. Diego, perdón, Ah, ya. para ti. Sí, gracias. A ver, yo creo que el primer gran cambio que tiene la Asamblea para enfrentar este desafío es justamente tener una orgánica fuerte. Esa orgánica se replica en tres comisiones, la primera es la vinculación territorial, que es la más grande, que su objetivo es justamente vincular a todos los espacios, organizaciones o vecinos y vecinas que puedan integrar la asamblea, entendiendo que la asamblea es un espacio amplio, sin sesgo, sin discriminación, entendiendo que todos y todas pueden participar. La segunda comisión es la comisión de comunicaciones, la cual logra un poco evidenciar, hacer los llamados, evidenciar coyunturas, consignas, el trabajo que se está haciendo de las mismas asambleas y de los mismos espacios que componen la asamblea. Y la tercera, en la cual yo soy parte,
que es la comisión de redes, la cual busca enlazar todos los demás espacios que no sean vinculantes en el territorio. Estamos hablando de otras asambleas en los cerros, de otros espacios de organización, como federaciones de estudiantes, sindicatos y otras organizaciones más. Entonces, yo por lo menos haría hincapié en un aspecto que creo que es positivo, o por lo menos tiene grandes proyecciones, que es un poco vincular la asamblea como un espacio de decisión, donde supere un poco lo que es la estructura estatal, como, como vemos hoy día en lo que es el municipio y lo que es la intendencia, entendiendo también de que eso puede tener proyecciones a muy largo plazo. Se puede evidenciar que sí existen ciertas situaciones donde sí las asambleas, esto estoy hablando a nivel comuna, sí las asambleas han logrado tener mayor dinamismo que la misma municipalidad o que el mismo gobierno central, que es justamente tener la capacidad de levantar ollas comunes o generar recursos desde justamente una perspectiva solidaria y no una perspectiva competitiva que quiebra de cuajo lo que es el sistema hoy día neoliberal. Y también tratar de enlazar las asambleas con otros espacios que también pernoctan o sus componentes están en el territorio, que pueden ser los sindicatos, las federaciones de estudiantes. Un poco generar una cantidad de redes inmensa donde verdaderamente las proyecciones transversales salgan no necesariamente desde el territorio, pero sí avancen juntas, ¿ya? Y eso también, como a modo de autocrítica, eh, podemos decir de que el territorio había estado votado muchos años, ¿ya? Creo que igual hay que hacer como la autocrítica hacia atrás de octubre, y antes los territorios, habían obviamente espacios territoriales, pero eran mucho menores a los que hoy día existen. O sea, hay un resurgir, hay un volver a tomarse espacios, ¿cierto? Espacios físicos, espacios simbólicos de diálogo, de conversación. Y efectivamente, las asambleas responden en algunos casos y en algunas dimensiones mucho mejor que municipios, intendencias y sobre todo, efectivamente, gobiernos centrales. Tú tocas un tema muy interesante que tiene que ver con una orgánica, con un cierto funcionamiento, ¿cierto? Hay algo intra de la asamblea territorial, hay una coordinación, una vinculación territorial, tiene que ser muy, me imagino, muy permeada, que esté en constante fluidez. Hay un área de comunicaciones, que eso se ha tratado en tantos otros espacios. Qué importante es que los espacios de organización tengan un área de comunicación, extiendan al público, al exterior, lo que hacen, cómo lo hacen, dónde lo hacen, y efectivamente una tercera comisión o una tercera área que tiene que ver con redes, ¿cierto? Esta red de redes que se empieza a entretejer. En este sentido, paso ahora a Pame para el pimponeo de las preguntas. Paso a Pame, preguntarte, Pame, ¿cómo ha sido esta vinculación con otras redes, con otros espacios? Experiencias, cuéntanos alguna experiencia enriquecedora, bonita, por decirlo así, y otra enriquecedora, más negativa, que también enriquecen, efectivamente, nos hacen reflexionar. Por ejemplo, de repente estos partidos políticos o militantes que aparecen en estos espacios e intentan intermediar cosas que efectivamente a veces no se quieren. Pame, ¿cómo ha sido esta relación con otras redes? Em, yo siento que ha sido bastante positiva. Igual siempre es como una especie de vaivén, ¿ya? Tratar de encontrar un equilibrio para concretar. Em, Nosotros hemos tenido harto apañe de acá de una de las juntas de vecinos de Nueva Aurora, que es la Ferrari, de la población Ferrari. Hemos recibido harta ayuda y eso ha sido muy bacán, porque al principio no teníamos, por ejemplo, dónde hacer la olla, no teníamos fondo, no teníamos fogón. Todo eso lo facilitaron ellos. Que es una junta de vecinos bien movida, que está súper bien organizada. Eh, y bueno, ahí recibimos las primeras colaboraciones, etcétera. Y fue fundamental ese apaño en un principio para que esto resultara.
costó, sí que la gente como que, las donaciones, por ejemplo, la gente igual era como quisquillosa con el tema de que la asamblea era feminista. ¿Ya? De hecho, las primeras donaciones fueron de puras mujeres, de puras pobladoras, y nos dio risa. ¿Qué otros vínculos hemos hecho? Tratamos de, o sea, bueno, se supone que se iban a organizar las ollas comunes de Viña con respecto a un permiso que salió, eh, como estoy hablando como en términos de olla común, eh, que nos hemos vinculado más por eso con otras redes. em, y ahí tuvimos algunas discordancias porque se organizaron las ollas comunes de Viña por el tema del permiso que la municipalidad quería pedirnos como para circular en contexto pandemia en para la olla común. Y nosotros no quisimos sumarnos a ese permiso porque en el fondo nos pedían muchos datos y nos pareció bien sospechosa eh, la información que pedían, el formato, a dónde iba esta información. Y decidimos no tener el permiso y jugárnosla con nuestros propios permisos para seguir haciendo la olla. Y se juntaron muchas ollas de Viña a discutir esto, y la verdad que a mí me pareció un espacio muy despolitizado, eh, que me parece bacán que esto surja también desde la solidaridad, pero siento que no puede ser solo eso. Creo que es una parte importante, pero no lo es todo. También tiene que haber una visión política, que es la que tenemos desde nuestra asamblea, de lo que significa ser una olla común. Y no sé, pues la municipalidad ofrecía, por ejemplo, ya nos pedían los datos y nos iban a aportar mercadería, no sé, pero eso igual es como un trueque bien engañoso, pues, ¿cachai? Porque si ellos quieren ayudar, deberían haber hecho un comedor ellos y abastecerlo totalmente y contratar gente para alimentar a la población en un contexto como este. Entonces hemos tenido ese tipo de problemitas. Pero con las organizaciones territoriales del sector siento que la cosa ha fluido bastante bien, hemos tenido harto apoyo, harto apañe. Hay otras organizaciones trabajando acá que no sé, pues que nos ayudan con el tema de la difusión, nos consiguen gente que dona. eh, ha sido bonito, siento, el tema en el sector. Eso. Qué importante la contención de otros grupos, de otras redes, organizaciones, la memoria que está ahí en esos otros espacios, en esas otras experiencias, personas que efectivamente en estas instancias ayudan muchísimo. Te ayudan a conducir, por ejemplo, a iniciar una olla común. Para nosotros también, yo participo personalmente de un colectivo de cocineros populares y la olla, ver que se transforma en un medio para que los territorios dialoguen, para tener motivos para comunicarse, para organizarse, para coordinarse. Inclusive como planteaba Pame, de repente hay discordancias, pero es bueno que eso suceda porque se empieza a abrir el espectro político, ¿cierto? Y se distinguen. Una olla que se levanta con asistencialismo o con, ya así, con solidaridad, pero también con dejos de caridad y en figuras humanas muy identificables, por decirlo así. En cambio, otras ollas se colectivizan rápidamente, promueven otros espacios de olla, se transforman como panaderías solidarias o empiezan a tener otras variantes en el territorio también por necesidades económicas y culturales. Diego, la misma pregunta para ustedes. ¿Cómo ha sido esto de relacionarse con otras redes, por ejemplo, partidos políticos de repente, o algún militante, o la misma relación con el municipio? Ni hablar de instituciones policiales, porque efectivamente esto de los permisos colectivos siempre causó mucho ruido en nuestras redes. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes, Diego? Esa, esa pregunta justamente es compleja para responder, entendiendo que yo soy militante, no de una organización, no de un partido tradicional, sino que de una organización con perspectivas revolucionarias. Buenísimo entonces, porque ahí Nos sé ponen dónde se muestra todo. Sí, justamente eso es nos la ponen idea. en encrucijada. Ya. Pero
A ver, igual voy a hablar desde una perspectiva más personal, entendiendo que así va a salir como una respuesta más, creo que más concreta. Eh, eh, yo creo que en lo particular o en lo personal, trabajar en un espacio territorial desde la base tiene que ser desde la humildad, entendiendo de que uno no quiere buscar ningún rédito político, no quiere tener ganancias, no quiere llenar el saco. Eso es lo que se puede diferenciar desde una organización revolucionaria a, ¿cómo se llama? Un partido tradicional que lo único que va a buscar es voto, desde el Frente Amplio hasta la UDI. Dentro de esa lógica, igual la Asamblea ha tenido participación de los, ay, ¿cómo se llaman? Vinculadores territoriales, creo que se llaman, de la municipalidad, no estoy muy seguro de la municipalidad de Valparaíso, en los cuales sí se ha recibido aporte, entendiendo también la necesidad, porque en Playa Ancha hay 23 ollas comunes funcionando, donde en promedio se sacan 200 platos diarios y cada olla hace 3 veces a la semana. ¿Ya? Entonces, se entenderá también de que los recursos en la perspectiva solidaria son limitados y hay un objetivo mayor que es tratar de solventar el hambre de la población. Dentro de esa lógica sí se ha aceptado, pero entendiendo también el objetivo político que tiene tanto las ollas comunes como la asamblea, que el cooperativismo dentro de las ollas comunes y la asamblea como una perspectiva de romper un poco el sistema que hoy día impera en la sociedad, el individualismo, la competencia, un poco romper con ese sesgo dentro dentro de los mismos objetivos que tiene la asamblea. Dentro de esa lógica, como mencionaba antes, sí se han recibido aportes de la municipalidad, pero entendiendo también de que no son más que recursos que salen de los mismos trabajadores y trabajadoras que viven en el territorio. Así por lo menos se entiende. ¿Ya? Pero igual creo, esto ya es una percepción más personal también, que la gente sí está acostumbrada a recibir todo, ¿ya? Entonces, dentro de esa lógica es como la asamblea en sí, al principio, voy a hablar creo que desde mayo, junio, la asamblea sí empezó a pescar como unos tonos de que era la municipalidad, entonces llegaban los vecinos y vecinas a pedir recursos sin querer tener una discusión o crear algo o construir algo nuevo, sino que solamente, oye, no sé, yo sé que ustedes gestionan plata, entonces necesito 20 kilos de papas. Y es súper asistencialista esa relación, creo, desde la perspectiva de la asamblea, era súper asistencialista, era como, bueno, lo que estamos logrando es ser otra nueva, como un anexo de la municipalidad, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo resolvemos? Y es también hoy día la encrucijada que tenemos como asamblea, es cómo levantar un proceso que sea colectivo, ¿ya? Y que no sea netamente ser una expresión más de un Estado benefactor. No sé si se entendió, y di un charquicán de ideas, pero ojalá que se haya entendido de manera concreta. Que Yo lo justamente entendí es muy bien. la duda que se tiene, que me imagino que tenemos todos y todas en la Asamblea de Playa Ancha, es como, ¿cómo resolvemos esta situación de la gente? Porque la gente está acostumbrada a pedir, a solo pedir, y como, ya, pero si lo podemos hacer juntos, no, pues, ¿cómo lo voy a hacer juntos? No, pues, la cuestión es, ustedes tienen recursos, ustedes dénmelo, es una cosa así. Sí, Igual, yo quería decir algo. A ver, adelante, Pame, por favor, sí. lo que pasa con respecto a lo que decía el compa, nosotros nos dio con el tema esto de recibir recursos municipales, eh, nosotros nos hizo harto ruido porque en el fondo no es lo mismo recibir recursos de la Muni de Valpo en estos momentos que de la Muni de Viña. hay Justamente, un, sí. hay una gran diferencia política con respecto a eso. Y bueno, y básicamente acá en Viña la Reginato desapareció en pandemia, en octubre.
es casi simbólico, entonces que de repente venga como a pedirnos todos nuestros datos y nos quiera tirar un saco de papa de repente, en realidad no tenía mucho sentido. Eh, y en este aspecto igual a mí me dio lata porque no se pudo dar la discusión quizás tan a profundidad con las otras ollas que están funcionando en Viña. Por tiempo, etcétera, etcétera. Pero eh, es, es como súper marcada la diferencia territorial de, de organizaciones de Valparaíso y de Viña. Siento que es importante como eh, tener como súper claro el contexto en ese sentido. Sí, efectivamente, los contextos son distintos. Este ejercicio asistencial que ustedes describen, wow, yo lo he visto también en muchas ollas donde la gente llega y pide, o en otras acciones solidarias donde las personas empiezan a ver que hay más dinero y se empiezan a acercar por esas razones. Y es efectivamente porque lo que más marca este cambio es el cultural, ¿no? Donde también desde las individualidades, no solamente de las organizaciones colectivas, sino que también desde cada individuo tiene que haber un despertar también y un deseo de cambiar, de abrirse a transformarse en otro sujeto social también, pues, o sea, con otras relaciones. Es muy difícil, como dicen ustedes, tanto en lo interno como en lo externo. Ustedes han descrito varias dificultades que han tenido de manera también interna respecto a los territorios y en este contexto actual. Dejo abierta la pregunta y me gustaría igual que ustedes pudieran ahí intercambiar un poquito más de palabras si quisieran o ideas. Em, ¿Cómo generamos una vinculación mayor que levante y que pueda generar que estas demandas también sean más escuchadas y se instalen realmente en el debate más público, teniendo todas estas dificultades de participación, muchas veces de compromiso, de visiones de mundo diferentes? ¿Cómo vamos colectivizando la acción en este Valparaíso Viña, en los cerros de Valpo Viña? Yo les dejo un ejemplo. Hace un tiempo atrás se hizo una compra colectiva de legumbres entre algunas organizaciones territoriales de Viña y Valpo, principalmente de los cerros. Y eso fue un ejercicio principalmente económico, pero también de harta socialización, muchísima socialización. Y resultó porque la gente que participó es representativa y legítima de los territorios y organizaciones. Les dejo a ustedes la pregunta, puede partir Pame, Diego, ahí los escucho, por favor. Eh, ay, con respecto a las compras colectivas, nosotros acá también con las chicas de la asamblea compramos colectivamente con pueblo a pueblo. Ellos nos abastecen a nosotras y en la individualidad y también a lo que se requiera para la olla. Y también bajamos esta información de la compra colectiva a las vecinas que estén interesadas en unirse a esta compra. Entonces, desde la asamblea surgen dinámicas colectivas que se pueden ir repitiendo a la comunidad, a las pequeñas agrupaciones, a la gente que quiere participar de la asamblea feminista, de la olla. Entonces, yo siento que es un trabajo de hormiguita el que hay que hacer, pero es el más significativo. Eh, y yo creo que un aspecto importante de ese trabajo es demostrar que no siempre eh, hay que quedarse en la discusión para que se logren las cosas. O sea, porque yo he participado de otras organizaciones políticas donde se hacen 1000 reuniones y en el fondo se termina haciendo nada porque todos se atrapan en las distintas visiones políticas, la epistemología y todas esas bolas tan elevadas que están tan lejos de lo común y silvestre que es un poblador que tiene todas las necesidades vulneradas, eh, no se construye, no se concreta nada. Y con la asamblea feminista nuestro foco fue hacer, hacer. Y de hecho
las reuniones que tenemos han sido súper concisas y han sido como ya, ¿y qué hacemos con respecto a esto? Ok, hagamos esto y darle, y darle, y darle. Y ir demostrando que en el fondo sí se puede organizar, que sí resulta una organización. Y bajar las discusiones tan elevadas y que son tan elitistas igual. eh, a lo común, hacerlas sencillas, hablar desde las necesidades comunes y silvestres que todos tenemos y de cómo nos vulnera el Estado a todos por igual. Yo creo que es una cuestión bien simple. Y con la Asamblea hemos tratado de mostrar eso, como la injusticia de una, que es para todo igual, y como que los hechos hablan por sí solos. Entonces, como evidenciarlos y trabajar en pos de las cosas que queremos cambiar. Creo que ese ha sido nuestro punto eh, guía para ir caminando de a poquito. Lo que sí tenemos claro es que queremos hacer cambios significativos, más que llamativos, por decirlo de alguna manera. Eso. Diego. Eh, bueno, un poco de la mano con lo que dice la compa, creo que es súper importante el tema claro, el proceso de abstracción que se vive por parte de las cúpulas más académicas. Y que justamente se entiende que en trabajo territorial y en verdad en cualquier trabajo va a ser un error siempre, porque no te van a pescar nomás. Frente a eso, igual yo por lo menos dentro de lo que yo estudio auditoría, tengo como una perspectiva más económica de cómo ver el tema del abastecimiento. Y desde la asamblea, o un poco visualizando, haciendo el catastro de todas las ollas comunes y cuántos platos habían salido, es bien complejo cómo tratar de superar esta adversidad, esta barrera que te pone, que es lo económico. Un cálculo simple es que en precio de mercado cada plato que se reparte por olla común debe valer como 1.500 pesos, ¿ya? Y justamente uno de las experiencias más bonitas que se vivieron desde lo gestionado por los compañeros y compañeras del Centro Comunitario El Hormiguero, fue comprar en brotes de Trafkin, si es que mal no recuerdo, en lo cual abarataban los costos hasta que se podía calcular que era como 800 pesos cada plato. Entonces aquí el problema no es, o por lo menos ahí podemos visualizar que el problema no es el tema de que no, ¿cómo se llama? Que no haya plata, sino que no haya acceso directo a los proveedores o al comerciante local, a cómo tener, como mencionaba antes, la autonomía del territorio a nivel económico, cultural, social. Existen varias perspectivas que debería trabajar el aspecto territorial y creo que se está avanzando en buen camino frente a esa experiencia, tanto en el sur, tanto en el norte, en la comuna y en la región de Valparaíso también. Yo por lo menos tendría que comentar eso, como eh, creo que no hay que ver solamente en el corto plazo las situaciones que se están viviendo, sino proyectar y entender de que, bueno, no desde un aspecto paternalista, sino que poder resolver esta problemática de verdaderamente si las asambleas territoriales o las organizaciones territoriales sí pueden decidir sobre su territorio. Y no hay que esperar que nadie venga a resolverte los problemas, sino que la discusión, la comunidad, la construcción de comunidad puede avanzar en eso, no solamente en conocerse entre vecinos y vecinas, sino que avanzar en una planificación territorial real. Interesante, súper interesante lo que planteas también sobre las barreras, ¿cierto? Los obstáculos que este mismo el sistema te va colocando y que a veces se enmarcan a veces en lo económico, como planteaba también muy bien Pame, sobre diferentes situaciones de vulneración, de problemas de acceso, pero también a veces tiene que ver con este poco conocimiento que tenemos de nuestro propio territorio, de lo que comemos, ¿cierto? Porque finalmente todo se ha traducido de un tiempo a esta parte en el alimento como medicina frente al COVID.
en el alimento como algo que puede faltar en estos momentos de cuarentena o de receso total económico, también como un elemento clave donde se concentra el tema del uso de la tierra y los destinos del uso del agua. Eh, y es súper importante e interesante también que esto también llega a las ollas comunes. Ojalá esta discusión se logre dar también a través de las ollas, ¿cierto? Quisiera, Pamela, Diego, dejarles un espacio ahora abierto para que nos puedan comentar algunas apreciaciones, como decías, Diego, más en el corto plazo, en el presente, en lo que están y un mensaje, me imagino, para el resto de las redes, de las personas que nos escuchan, que nos van a escuchar también en algún momento futuro. Y eso, un mensaje, algo que nos puedan dejar ustedes desde su individualidad, pero también representando a estas organizaciones en las que están hoy. Pamela, Diego, les dejo la palabra. ¿Pame? Sí, como un mensaje desde la asamblea. ¿No sería? ¿Sí? ¿Sí? Eh, yo creo que el mensaje es que hay que mantenerse organizados, activar a la comunidad desde lo sencillo, eh, tratando de ser un puente como entre las grandes discusiones políticas que de repente son tan ajenas para la gente, para los pobladores, bajando esa información a lo práctico y construyendo para ellos, pues, creando visiones distintas, aportando eh, nuevas ideas desde lo concreto. Por ejemplo, me parece súper importante esto que se está dando con los huertos comunitarios. Acá hay organizaciones protectoras de la naturaleza igual, los cabros que están cuidando el parque Cancán, que está acá en Nueva Aurora, hay otros pequeños parques, reservas naturales. Todo esto hace que la gente igual se cuestione cómo se está manejando la naturaleza, el respeto, el tema de los alimentos. Siento que al uno movilizar de manera pequeña también obliga a que la gente se cuestione a nivel territorial y de ahí surgen diversas visiones. Entonces creo que es importante mantenerse activo, eh, quizás sin grandes aspiraciones porque es un trabajo largo, pero se va haciendo. Como no, mi llamado sería no perder la esperanza y confiar como en el trabajo de hormiga, que es el que estamos haciendo con las cabras de la asamblea. Eso. Súper, Pame, muchísimas gracias. El trabajo de hormiga, entonces, ¿cierto? A mantener esa esperanza que se sostiene ahí entre esos vínculos, entre esas personas, ¿cierto? Ahí con cariño, con paciencia, con perseverancia. Y como dicen, hay que ser humilde. Esto es un camino muy largo y a veces para combatir esa ansiedad de querer ver los cambios, ¿cierto? Hay que situarse en el presente y ver efectivamente esos pequeños cambios que estamos haciendo ya. Por eso es una revolución, ¿cierto? Diego, por favor, algunas palabras para quedarnos ahí también con el ánimo bien alto. Eh, yo, desde la asamblea, por lo menos, hacer el llamado a participar en sus territorios, a que no te gane la pantalla negra, a que no te gane el celular, el Facebook, sino que a participar, a conocer a los vecinos y vecinas, a, a tratar de levantar distintas experiencias, no solo desde como el aspecto político, se podría decir, sino que a construir comunidad. Y desde una perspectiva personal, hagamos cagar el sistema. Yo creo que el único objetivo es hacer cagar el sistema, donde lo pillemos, hacerlo cagar. Cada vez que se levanta un espacio territorial, se va rompiendo un pedacito del sistema. Y creo que ahí la perspectiva de dónde avanzar. Disculpen si, ¿cómo se llama? Mi epíteto, pero yo creo que no hay otra palabra para definirlo. Si el gobierno está asustado frente a tratar de bajar las ollas comunes, levantemos más ollas, que se levanten más ollas comunes. Si el gobierno está llamando a participar dentro de los municipios y no tener espacios autónomos, a levantar espacios autónomos, toda la weá que el gobierno te diga, hagamos lo contrario y avancemos en eso.
Y justamente, como decía la compa, yo me imagino que todos aquí y todas aquí vivimos la misma experiencia. Nunca pensamos que el 18 de octubre del 2019 se iba a abrir un proceso de estallido social, lo definen algunos, revolución los definen otros, pero nadie pensó. Y aquí estamos hoy día discutiendo de territorio, cosa que no se veía hace años. Entonces yo creo que eso es lo interesante, eso es lo importante y seguir avanzando en eso, sin miedo, con humildad, como planteé antes, y también con ¿cómo se llama? Un poco quebrando los valores que te entrega el sistema y ir creando valores que sean del pueblo, del trabajador, de la trabajadora, del poblador, de la pobladora. Que esos son los valores que siempre hemos tenido que cuidar y que el sistema siempre nos ha tratado de quitar. Efectivamente, vos, Diego, hay que hacer cagar el sistema. Es que sí, donde lo veamos, con cada acción que hagamos, como dicen ustedes, comprando juntos, levantando la olla, levantando la barricada y claro, porque así se mueve la cosa, parece, ¿no es cierto? Si la gente no protesta y no toma conciencia de esa acción y de esa vida que está teniendo, no van a haber mayores cambios. Así que gracias, muchas gracias por ese llamado. Pame, ¿algo que quieras comentar, Diego? Eh, Gracias por la invitación. Me parecen súper importantes estos espacios de conversación, porque siento que una de las grandes armas del capitalismo es impedirnos comunicarnos y hablar de los grandes temas, po. Así que gracias. Súper. Gracias a ti, Pame. Muchísimas gracias por estar aquí, Diego. Agradecido totalmente del espacio, bacán conocer, aunque sea, ya no puede ser físico por el tema de los salvoconductos, pero bacán conocer a la compañera, bacán conocer a ustedes como organización, como herramienta de difusión y eh, eso, pues salgo terrible alegre de lo que escuché, creo que vamos por buen camino. Súper, sí, ya nos vamos a conocer ya. Sí, eso es sin lugar a dudas. De aquí a octubre nos vamos a encontrar aquí en las calles. Así que muchísimas gracias. Esto fue Las Voces de Octubre. Un abrazo grande, que estén muy, muy bien. Chau, Gracias. chau. Solo en el pueblo